Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha causado un revuelo tremendo y que tiene a muchos de ustedes preguntándose qué fue exactamente lo que sucedió. Prepárense porque vamos a hablar de un incidente que involucra a uno de los actores turcos más queridos y exitosos de los últimos tiempos, Can Yaman. Si han oído bien, vamos a adentrarnos en los detalles de lo que se ha reportado como un grave accidente que sufrió Can Yaman en una discoteca. Y lo más intrigante, la pregunta del millón que todos se hacen, ¿quién o qué lo atropelló? Antes de lanzarnos de lleno en esta historia que promete ser de infarto, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de asterisco suscribirse aquí abajo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y únanse a nuestra gran familia. No se arrepentirán. Ahora, vayamos al grano. La noticia saltó como una chispa en redes sociales y en diversos medios de comunicación turcos e internacionales, y la verdad es que el hermetismo inicial solo sirvió para avivar la curiosidad y el frenesí especulativo. Se hablaba de un incidente en una discoteca, algo aparatoso, algo que puso en riesgo la integridad física de Can Yaman, uno de nuestros ídolos contemporáneos. Y claro, como suele pasar en estos casos cuando se trata de celebridades de su calibre, los rumores empezaron a volar como aves en estampida. ¿Fue una pelea acalorada? ¿Un accidente provocado por alguna persona celosa o imprudente? ¿O algo completamente inesperado y fuera de lo común? La información inicial era deliberadamente vaga, y eso, amigos, es el terreno perfecto para que la imaginación de millones de fans vuele sin control, creando escenarios dignos de un guión de película. Para entender bien qué pudo haber pasado, y por qué se generó tanta conmoción, es fundamental ponernos en contexto. Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno global. Con su carisma arrollador, su físico imponente que lo ha llevado a protagonizar campañas publicitarias de renombre, y sus papeles protagónicos en series que han conquistado audiencias internacionales, desde América Latina hasta Europa, se ha convertido en un verdadero ídolo de masas. Su atractivo trasciende fronteras y su popularidad es innegable. Y como muchas celebridades de su calibre, su vida privada, especialmente cuando se trata de eventos públicos, fiestas o salidas nocturnas, siempre está bajo el intenso escrutinio de los flashes de las cámaras y las miradas curiosas de millones de seguidores y de la prensa del corazón. Las discotecas, por su propia naturaleza, son lugares de diversión, de desinhibición y de encuentro, pero también, lamentablemente, pueden ser escenarios de situaciones imprevistas, accidentales o, en el peor de los casos, conflictivas. Los primeros reportes, esos que empezaron a circular tímidamente en plataformas de redes sociales como Twitter e Instagram, y que rápidamente fueron recogidos por portales de noticias de entretenimiento, hablaban de un evento en una conocida discoteca de Estambul. La fecha exacta del incidente, el nombre del local específico, y las circunstancias iniciales del suceso eran un completo misterio, envueltas en un velo de secretismo. Sin embargo, la mera mención de la palabra accidente y la implicación directa de Can Yaman hicieron saltar todas las alarmas entre sus seguidores más fieles. Los fans, inmediatamente preocupados por el bienestar de su ídolo, comenzaron a demandar información, a inquirir a través de comentarios y mensajes directos. ¿Estaba bien Can Yaman? ¿Qué tan grave era la lesión? La falta de detalles concretos y la opacidad de la información generaron una ola masiva de especulación y desinformación. Algunos rumores apuntaban a que se había caído de forma aparatosa, otros sugerían que había sido golpeado durante una posible reyerta, y luego, de forma más insistente, surgió la idea de que algo más pesado, algo rodante, podría haber estado involucrado en el percance, añadiendo un matiz de peligrosidad inusual. Y es aquí donde entramos de lleno en la pregunta que nos ha traído hoy aquí, y que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo: ¿quién o qué lo atropelló? Vamos a desglosar las teorías que circularon y la información que ha ido emergiendo con el paso de los días y la investigación periodística. En un principio, la intuición colectiva se inclinó hacia algo de naturaleza humana. ¿Se tropezó con alguien en la multitud? ¿Hubo una disputa verbal que escaló hasta un incidente físico, quizás un empujón o un golpe? Si bien estas posibilidades no son imposibles en un entorno de discoteca, la gravedad del incidente descrito como grave accidente en los primeros titulares sugería algo más allá de una simple caída o un altercado menor. Las discotecas son, por definición, lugares concurridos, a menudo abarrotados, y av. En medio de la música alta, la oscuridad de las luces y el bullicio general,
las cosas pueden salirse de control de forma inesperada. Pero, ¿quién o qué habría atropellado a Kanyaman en un sentido literal en este contexto específico de una sala de fiestas? La idea de un atropello en una discoteca sonaba desconcertante. La clave para desentrañar este misterio, amigos, parece estar en la interpretación de la palabra atropellar. Es importante recordar que atropellar no siempre significa ser golpeado y arrastrado por un vehículo motorizado en movimiento, como un coche o una motocicleta. En un ambiente de discoteca, un atropello podría referirse a ser empujado con una fuerza considerable, ser arrollado por una multitud en movimiento durante un momento de caos o euforia colectiva, o incluso caer de manera aparatosa y sufrir lesiones importantes debido a una estampida repentina o un desorden generalizado. Sin embargo, la forma en que se manejó la noticia, con un tinte de sorpresa, gravedad y un cierto misterio, nos hizo pensar en algo un poco más insólito, algo que iba más allá de las típicas incidencias de una noche de fiesta. Los rumores más fuertes, aquellos que ganaron tracción rápidamente en las redes sociales y que se filtraron con mayor insistencia a través de fuentes anónimas y supuestos testigos, apuntan a que el incidente no involucró directamente a una persona en una pelea o un acto de agresión deliberada, sino a algo mecánico. Sí, han oído bien. La teoría que ha cobrado más fuerza y que ha sido corroborada por diversos medios de comunicación ha sido que Kanyaman fue, de alguna manera, arrollado por un vehículo dentro o en las inmediaciones de la discoteca. Pero aquí surge la pregunta lógica, ¿qué tipo de vehículo podría haber estado presente en una discoteca y causar un accidente de esta magnitud? Aquí es donde la imaginación se dispara y las preguntas se multiplican, dando pie a todo tipo de especulaciones, algunas más lógicas que otras. Imaginen la escena. Luces estroboscópicas, música vibrante, gente bailando y disfrutando. Y de repente, en medio de toda esa atmósfera festiva, aparece algo rodante, algo inesperado, algo que no debería estar ahí, y arrolla a una de las celebridades más importantes del momento. Podría haber sido un carrito de servicio mal controlado, quizás utilizado para transportar bebidas o equipos de sonido. Una moto acuática de alguna exhibición especial o demostración que se hubiera organizado en el lugar. Si bien estas son especulaciones que pueden sonar un poco exageradas y sacadas de una película de acción, el nivel de misterio que rodeó la noticia inicial nos obliga a considerar escenarios poco convencionales y a mantener la mente abierta. Sin embargo, la información que ha ido corroborándose poco a poco, y que ha sido recogida y verificada por algunos medios más serios y confiables, apunta hacia un tipo de vehículo específico, y la situación, aunque lamentable, es bastante peculiar y para muchos hasta irónica. Se habla de que el accidente ocurrió cuando Kanyaman estaba saliendo de la discoteca, presumiblemente después de haber pasado un tiempo en su interior. Y aquí viene el dato clave que ha ido tomando forma y consolidándose como la versión más plausible: el vehículo que lo atropelló, o más bien, con el que tuvo el lamentable incidente, habría sido un scooter eléctrico. Sí, han leído bien. Un scooter eléctrico. Parece algo hasta trivial o cómico, ¿verdad? Pensar en un actor tan mediático con una legión de seguidores global, en medio de una noche de ocio y diversión, sufriendo un accidente de este tipo con algo tan común y cotidiano como un scooter eléctrico. Pero la realidad, amigos, a menudo supera la ficción, y a veces, los accidentes más graves ocurren con las cosas más cotidianas, especialmente cuando se combinan factores como la noche, el posible consumo de alcohol, la prisa, la falta de atención y, por supuesto, un poco de mala suerte. Según los reportes que han ido emergiendo y que se han ido enlazando, Kanyaman estaba en el proceso de salir de la discoteca, probablemente dirigiéndose a su vehículo o a un taxi. Y es en ese momento, por circunstancias que aún no están del todo claras y que podrían incluir un fallo humano, una distracción o un error de cálculo, que un scooter eléctrico, probablemente conducido por otra persona, o quizás mal estacionado y descontrolado, chocó contra él o lo arrolló. El impacto, aunque con un vehículo de estas características, debió ser lo suficientemente fuerte como para ser catalogado como grave accidente, especialmente si afectó alguna extremidad sensible, como una pierna o un brazo, o si causó una caída aparatosa que resultó en contusiones o esguinces. Ahora, la pregunta que sigue siendo un tanto nebulosa y que añade una capa adicional de intriga a la narrativa es: ¿quién conducía el scooter? ¿Fue un accidente fortuito de alguien que simplemente pasaba por ahí en su movilidad eléctrica? ¿Era un vehículo de servicio utilizado por el personal de la discoteca para transportar algo? ¿Pertenecía a un cliente que salía del local al mismo tiempo? La falta de identificaciones claras en los reportes iniciales ha añadido una dosis de misterio.
Pero lo que sí parece ser consistente en la mayoría de las versiones difundidas por la prensa y recogidas por fanáticos y observadores es que el incidente ocurrió en el exterior del local, en el momento de la salida, y que el scooter eléctrico fue el causante directo del percance. Es importante recalcar, y esto es crucial para entender la naturaleza del incidente, que hasta donde sabemos y según la información disponible, no se trató de un acto deliberado de agresión. No hay indicios de que alguien haya intencionalmente querido hacerle daño a Kanyaman con un vehículo. Fue, según las informaciones disponibles hasta el momento, un desafortunado accidente, una suma de circunstancias desafortunadas que terminaron con el actor herido, aunque afortunadamente parece ser que sin consecuencias de gravedad extrema a largo plazo. Por supuesto, la noticia de este incidente generó una ola inmediata de preocupación entre sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, deseos de pronta recuperación y muestras de cariño hacia el actor. La discreción que Kanyaman y su equipo han mantenido sobre los detalles específicos del incidente, si bien es comprensible para proteger su privacidad y evitar un circo mediático innecesario, también ha alimentado la especulación y la imaginación de quienes buscan respuestas. Sin embargo, con el tiempo y la filtración gradual de información, la versión del scooter eléctrico ha sido la que ha prevalecido y se ha consolidado como la explicación más plausible y menos fantasiosa. Imaginen la frustración y el dolor de Kanyaman. Uno sale a disfrutar de una noche, a desconectar de las presiones de su ajetreada vida profesional, a relajarse y compartir con amigos, y termina sufriendo un percance que, aunque no le haya costado la vida ni le haya dejado secuelas permanentes, sí debió ser doloroso, incómodo y sobre todo preocupante. Lo bueno es que al parecer el incidente no revistió mayor peligro para su salud y ya se está recuperando. Y lo más importante, la verdad sobre el atropello parece ser menos dramática y menos malintencionada de lo que algunos rumores iniciales, cargados de morbo, habían sugerido, aunque igualmente lamentable y un recordatorio de los imprevistos de la vida. Este incidente que ha acaparado titulares y ha generado debate nos recuerda algo fundamental: incluso las estrellas más brillantes, los ídolos que admiramos, están expuestos a los imprevistos y a los peligros de la vida cotidiana. Un simple scooter eléctrico, un momento de descuido, una mala sincronización, y una noche de diversión puede terminar, inesperadamente, en un viaje al hospital o al menos en una visita a la enfermería. La vida, como dicen, está llena de sorpresas, y no siempre son agradables. Y aquí es donde creo que hemos logrado desentrañar gran parte del misterio que rodeó este suceso. No fue un coche descontrolado, no fue un camión que invadió la acera, no fue una persona enfurecida que arremetió contra él con un vehículo con intenciones criminales. Fue aparentemente un scooter eléctrico, un elemento mucho más mundano y común en nuestro entorno urbano actual, pero que en las circunstancias adecuadas y con un mínimo de descuido, puede causar un accidente considerable y generar titulares alarmantes. Espero de corazón que esta explicación les haya parecido clara, detallada y sobre todo, intrigante. Hemos intentado traerles la información más precisa y contrastada posible, desgranando los rumores, analizando las diferentes hipótesis y llegados a la conclusión más probable sobre este incidente que involucró a Kanyaman. La verdad a menudo es más sencilla de lo que imaginamos, aunque no por ello menos impactante. En resumen, lo que se reportó inicialmente como un grave accidente de Kanyaman en una discoteca, y la pregunta que ha resonado en todos los rincones de Internet sobre quién lo atropelló, parece tener una respuesta más terrenal y cotidiana de lo que muchos de nosotros habíamos imaginado. La versión que ha ganado más fuerza y que se considera la más cercana a la realidad es la de un incidente con un asterisco scooter eléctrico al salir del local. Aunque los detalles exactos de cómo ocurrió el accidente y quién estaba conduciendo el scooter aún pueden tener matices o ser objeto de futuras revelaciones, la naturaleza del agresor parece ser un vehículo de movilidad personal, lejos de las especulaciones más dramáticas que surgieron inicialmente. Y así llegamos al final de este vídeo, queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta investigación minuciosa, y que la información que les hemos proporcionado les haya sido útil y les haya saciado esa curiosidad que seguramente tenían al respecto. Les agradezco enormemente por quedarse hasta el final, por su atención constante y por ser parte activa de esta comunidad que tanto queremos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tenían alguna otra teoría sobre lo que le pudo haber pasado a Kanyaman antes de esta explicación? ¿Qué opinan de la creciente popularidad y los riesgos asociados a los scooters eléctricos en nuestras ciudades?
Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, responder sus preguntas y conversar con ustedes sobre estos temas que nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de regalarme un asterisco gran pulgar arriba, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también aman el mundo del espectáculo y que seguramente estarán interesados en esta noticia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para que sigamos creciendo juntos y estemos al día con las últimas noticias y misterios del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias de última hora, más misterios por desentrañar y más contenido fascinante. Un abrazo enorme y hasta la próxima.